Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este workshop sobre punto, donde vamos a aprender a darle una segunda vida a prendas de lana o algodón, junto a Charo Cano, profesora del curso de bordados de la Tecnocreativa, a quien acompaña Milagros Bravo, alumna del curso. Para ello vamos a utilizar lanas de distintos colores y grosores para realizar puntadas planas o voluminosas. Al final de la presentación resolveremos las dudas que hagáis en el chat durante el evento. Y para todos aquellos que estáis pensando en comenzar vuestra formación con nosotros, ahora tenéis una promoción del 20% de descuento, usando el código que os voy a dejar en el chat, ¿vale? Y por último, invitaros a todos a uniros a la comunidad en nuestro servidor de Discord, el cual también voy a dejar en el link del chat. Así que nada, sin más demora, os dejo con Charo y con Milagro. ¡Gracias! Nevó tanto en Madrid, dijimos, pues vamos a sacar todos los gorros, las bufandas, los jerseys, y digo, pues vamos a hacer un cursito de bordado sobre punto, ¿vale? Bueno, esto es una forma así de introducir el curso, pero en realidad es un poco para que veáis que a lo mejor prendas que tenéis abandonadas, porque bueno, pues estáis aburridos de ellas, de los colores, o simplemente un jersey, como os voy a enseñar yo luego que tengo aquí, que tenía unas manchitas que no salían, ¿vale? Es un jersey que ya no podía darle uso, pues decido hacerle unos bordados bastante voluminosos, ¿vale? Más grandes de lo que estamos acostumbrados a bordar, si hay alguien que ya sepa bordar, sabe de lo que estoy hablando. Y bueno, pues eso, intentar dar esa segunda vida, ¿no? Esa especie de reciclaje de prendas, bueno, pues a todo eso que tenemos en el armario guardado, ¿vale? Quería contaros, antes de meterme ya en faena, que hoy, bueno, pues eso, como ha dicho Lucía, que estamos acompañados por Mila, que Mila es una alumna, hola Mila, de Hola. los cursos online, una alumna avanzada, y bueno, pues ella también me va a ir ayudando un poquito, pues a todo, os voy a explicar desde el principio los materiales que tenemos que usar y bueno, pues un poco algunas técnicas, porque yo sé que podéis haber hecho bordados antes o ser la primera vez que os enfrentáis a un bordado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ella va a estar conmigo ayudándome, pues si se me olvida algún material o diciendo, pues a mí esa técnica, Charo, me gusta hacerla así o me gusta utilizarla con entretela o sin entretela, ¿de acuerdo? Y ella también os va a contar un poquito cómo se ha visto ella con el tema de los cursos online, ¿vale? Que creo que está encantada, por eso la tenemos aquí. Entonces, a ver, para empezar, bueno, Mila, si quieres presentarte tú un poquito, decir o qué has hecho tú primero, qué cursos has hecho. Hola, ¿qué tal a todas? Pues mira, yo empecé en la Tecnocreativa porque tenía mucho interés en aprender. Lo que quería era principalmente mejorar el patronaje y era un sitio que encontré. Y luego siempre he tenido una frustración que ha sido la de bordar. Y siempre me parecía que bordar era súper complicado, que tenía que ir a cosas como muy perfectas, con Muy todo y tal. elaboradas, ¿no? Muy elaboradas. Y me Sí. da cuenta que puedo ir a los dos extremos. Puedo hacer cosas, he aprendido contigo a hacer cosas súper delicadas y sin embargo otras cosas como más guerreras, más de decir, más Eso es. improvisadas, ¿no? De hecho, Que hoy me es un daban poco así incluso, más guerrero. Hoy va a ser así claro, como un poco más guerrero también. sí, que me da una posibilidad de, bueno, pues de cambiar una pieza. Ahora Eso es. que pasamos mucho tiempo en casa, incluso ponerle una flor a la ropa, al chandal de casa o cosas así. Y a Muy la bien. vez puedo, me puedo decorar, personalizar un vestido, ¿no? Que Muy siempre bien. me ha gustado eso, ¿no? Darle ese punto personal a, a ese vestido que a lo mejor simplemente es un vestido con un corte recto, pero con Eso un es. bordado personal ya cambia el tema. Y eso me Eso interesa, es. era lo que me Muy molaba. bien. Y también un poco eso, ¿no? Lo que he dicho yo al principio, lo que dice Mila de dar un toque personal, hacer tuyo una prenda, y si no, pues eso, es una prenda que, como os digo, metes a lo mejor algo en la lavadora, sale manchado, no sabes por qué, Claro. y no te lo puedes poner, ¿no? Son manchas muy cantosas. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema materiales. Si ves que se me olvida alguno, tú dices, Charo, se te ha olvidado hablar de esto, ¿vale? O lo comentas tú, Vale. lo que quieras. Entonces, a ver, cuando hablamos de bordados, sí que es verdad que siempre solemos utilizar en los bordados más de iniciación, ¿vale? El bordado básico, pues agujas más finitas, hilos más finos, ¿no? Pues como todo el tema este de los perlés, bueno, de hilo mouliné, todo este tema finito, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a olvidar un poquito de eso. No quiere decir que no lo podamos utilizar, pero sí que es verdad que hoy vamos a utilizar, pues como las lanas que tengo yo aquí, que tengo, bueno, pues un poquito de todo, os voy a mostrar. Pueden ser desde poliéster comprado en cualquier tienda de barrio,
como lanas pues de a lo mejor webs más específicas que venden pues lanitas con mohair, con seda, con alpaca, algodones, también nos valen los algodones que utilizamos para crochetear, las que sepáis hacer ganchillo, ¿vale? Bueno, es un poco también lo que tengáis por casa, ¿no? Porque si se trata un poquito de reciclar, quiere decir tampoco tenemos que comprar aquí todas las lanas del mundo, ¿no? Bien, eso en cuanto a el material a trabajar, ¿no? Con el tema de las agujas tiene que corresponder, claro, con estas fibras. Entonces, cuando utilizamos los hilos finitos de bordar, utilizamos agujas muy finas, ¿vale? O medianas, ¿no? Pero ya cuando vamos a trabajar con lanas no podemos meter ese hilo en las agujas de toda la vida, las que se utilizan para bordar. Entonces, nosotros tenemos aquí un par de agujas, a ver si se ven bien, ahí están, ¿vale? Son agujas con el ojo bastante gordito. Yo creo que se aprecia, espera, esta la tuerzo así un poquito para que la veáis bien, ¿vale? Entonces, son agujas, si veis que tienen un ojito bastante gordo, me da igual la numeración, las vais a encontrar, yo qué sé, pues más finas, más gordas, me da igual, no tenéis por qué comprarlas tampoco en una tienda buena de agujas, ¿vale? Lo que sí yo daría más importancia es el tema que si yo sé que voy a utilizar tal lana, ¿no? Una hebra específica, yo voy con la lana a la tienda y veo si me cabe por el agujero de la aguja, ¿vale? Es tan sencillo como eso, no tengo por qué pedir un número específico. Además, las lanas se suelen espachurrar, es decir, tú cuando vas a enhebrar una lana, la apachurras y la metes por el agujero. Siempre a veces parece como una cosa muy gruesa y dices, Dios mío, voy a tener que utilizar una aguja tremenda. No hace falta, ¿vale? Yo puedo, fijaos, voy a enhebrar una para que lo veáis. A ver, para enhebrar una aguja con lana. No tenemos que utilizar el extremo, ¿vale? Porque el extremo se me deshilacha. Entonces lo que hago es que abrazo, rodeo la aguja con la lana y le pego con una especie de tironcito. Entonces esto se me queda como muy plano aquí entre los dedos y ya pasa a través de la aguja. ¿Veis? Es así de sencillo. Anda, ese truco no nos lo habías contado. Amiga, pues mira, para eso estás porque aquí. habíamos aprendido a bordar con cosita fina. Claro, pues mira, lo gordito. Porque mira, fíjate que he estado, no os vais a creer, pero he estado enseñando a bordar a mi hijo pequeño de 6 años este fin de semana y claro, su intención era meter el cabo, el extremo de la lana, el pobre se le abría cada 2 por 3. Entonces estoy intentando, digo, no, tienes que rodear y así se aplana y se mete fácilmente, ¿vale? Bueno, eso es un truquito. Entonces, importante, si ves que me embalo, me frenas, porque ya sabes que Vale. yo cojo carrerilla y no paro. El tema de la punta de la aguja, muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, normalmente cuando tú vas a coser jerseys, y coser jerseys me refiero no a bordarlos, sino cuando alguien compra una aguja para coser jerseys, es pues para coser la manga con el delantero, con la espalda, para unir las piezas de un jersey, ¿vale? Entonces, se pueden utilizar agujas que no tienen punta, ¿no? Porque tú no tienes que, de hecho, tienes que evitar enganchar lo que es la lana, las pelusas del jersey, etc. Entonces suelen comprar agujas sin punta, ¿no? O de punta roma, que se llaman. Bueno, pues para bordar con punto, con lana, sobre punto, sobre tejidos de punto, yo prefiero con punta las agujas. ¿Por qué? Porque a veces, si no, no nos va a permitir clavar en el tejido, clavar justo en el milímetro que yo quiero, ¿vale? Es verdad que a veces, no sé si te ha pasado, Mila, Sí. has querido clavar en alguna zona para bordar y a veces sí aprovechas lo que es la trama del tejido, del punto y pasas por el agujero y desliza de maravilla, pero a veces quieres colocar algo 1 milímetro más alejado, ¿verdad? Y tienes que atravesar la hebra Claro. sin romperla. Y es que en el punto además se ve. O sea, ese mínima medio milímetro que dejas libre sin puntada se ve un montón. Eso es, tú no puedes pasar de los agujeros, depende también además del jersey o de la lana, del gorro, de los guantes. Pueden ser una trama muy abierta con agujeritos o puede ser una trama muy fina. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, una que es más cerradita. Entonces yo para bordar sobre esto necesito pues una punta, si no, no me clava, porque esto no deja de ser un tejido bastante tupido, ¿vale? Entonces la punta es fundamental, ¿vale? Bien, eso en cuanto a las agujas. Hemos hablado de las agujas, hemos hablado de la lana. ¿Qué más? Dedal. Yo soy muy insistente con el tema del dedal, porque siempre hemos dicho que tenemos que utilizar el dedal para empujar la aguja, ¿no? Es cierto que me pasa una cosa, que cuando bordo con punto, a veces me molesta porque la aguja es tan grande que a veces necesito no tener el dedal. Entonces sería el único momento
de bordados que yo os permitiría que utilizarais, o sea, que bordarais sin el dedal. No sé si lo has utilizado o no lo has utilizado, Mila. A mí Pero a se mí me a da veces muy mal el eso. dedal. Ah, sí, pero Le tampoco lo tengo utilizas para... puesto, ¿eh? Anda, Le mira, el tengo puesto, mismo. le tengo puesto. No, yo para bordar sobre con fino tampoco lo has utilizado, para los bordados anteriores que has hecho. Me cuesta mucho trabajo el dedal, ¿Sí? Bueno, me pues costó, hay que pero bueno, lo sí, hay que intento porque intentarlo. es verdad, tengo que continuar porque me hago bastantes heridas. Claro, efectivamente, efectivamente. Sobre todo si dedicas muchas horas, hombre, si Que- es a lo mejor una cosita, pero llega un momento que el dedo pues sí. se lesiona, ¿no? Bueno. Vale, eso en cuanto entonces hemos dicho dedal, opcional en este caso, en el bordados de punto, las agujas y las lanas. Luego, el soporte, pues bueno, va a ser la prenda que hayamos elegido, ¿no? O bien jersey, o bien, bueno, pues una muestra que tenemos aquí, unos mitones, me parece que una gorrita que ha traído Mila, abrigo, ¿vale? Luego vamos a ir viendo un poco cómo trabajar sobre todas las prendas, ¿de acuerdo? Y luego una parte muy importante, que serían las entretelas, ¿vale? Para bordar, siempre hay dudas con el tema de las entretelas. Es muy sencillo. Yo lo resumo siempre en dos tipos de entretela. Las tengo aquí, ¿vale? No es obligatorio. Ahora me vas a contar también si tú has utilizado entretelas o no has utilizado entretelas para lo que has hecho, ¿vale? Y también es opcional. Bueno, yo os cuento lo que yo he hecho y cómo me gusta trabajar. Esta entretela, es una entretela que se compra también en cualquier mercería, es la de cortar, ¿vale? Y esta entretela es la soluble en agua. Yo soy muy amiga de la soluble en agua, ¿vale? La soluble en agua la vais a distinguir, bueno, la que no es soluble, la que se recorta o se arranca, parece como si fuera un fieltro muy finito, ¿no? Ves así como las fibras y tal, como si fuera pues eso, muchas fibras pegaditas y bueno, la puedes incluso romper. Mira, vamos a rasgarla un poco, veis que se rasga, o sea, esta así, se rasga fácilmente, ¿vale? Y la soluble en agua vais a ver que tiene como una especie de tramita, que no es una tramita, es como unos puntitos, es como así, como si fuera un gofrecito pequeñito, tiene como agujeritos, ¿vale? ¿Para qué se utilizan las entretelas? Aunque tú ya lo sabes porque pues eso, te has hecho ya muchos cursos y demás, pero para la gente que no sepa, las entretelas nos dan o bien estabilidad si voy a utilizar un tejido que se mueve mucho o es muy fino o es muy transparente, o en este caso el punto porque bueno, pues necesito darle más estabilidad y que no se me mueva, no oscile mientras yo estoy bordando, o para tener los dibujos marcados. Es decir, no quiero o se me da muy mal pintar sobre la lana, bueno, en este caso es algodón, y decido pasar mi dibujo a la entretela. La entretela la colocaré sobre la prenda que voy a bordar y después voy a bordar sobre esa entretela. Como esa entretela está ahí puesta, una vez que yo he terminado mi bordado, cojo esa prenda y si es la soluble en agua, me paso por el grifo y lo disuelvo. Se disuelve con agua templadita, en este caso esta, cada una pues tendrá sus especificaciones, pero yo creo que la mayoría soluble, no sé si tú has encontrado otra que funcione de otra manera, No, la agua soluble es, templadita. la soluble es que además es mágico, porque además Claro, descubres en ese momento ¿a el que sí? bordado y dices, ¡anda, qué chuli! Claro, porque aparece, es como que emerge después del pasar. Claro, está todo Pues bordado en blanco. de las entretelas quería preguntarte, Sí, las dime. entretelas que utilizamos también en costura, que las pegamos, Sí, también las podríamos utilizar para también, bordar. también se utilizan, de hecho, Es muchas que, para claro, pegadas, es que sí, ahí y luego se secan. estabilizaría mucho. Claro, de hecho, Para ¿sabes estar, dónde se utilizan mucho? En las camisetas, en el punto de claro, camiseta. Cuando haces un bordado de verano, no bordado de invierno. Cuando haces bordado de verano, se utilizan mucho las que se pegan y luego pues las quitas igualmente, ¿no? las quitas Y como sí, puedas. claro, porque Vale, te da un poquito menos hace que no estire la prenda, sobre todo si la tienes que meter en bastidor, que ahora hablamos de los bastidores también. vale, vale, vale. ¿Voy muy rápido o bien? Con todo No, va bien, controlado, ¿no? bien. Vale. Entonces, eh, luego os enseño que he puesto aquí una entretela para que la veáis, ¿vale? Tema, bastidor, ¿vale? He traído aquí solamente uno porque yo no lo he utilizado en esta ocasión, ¿vale? Yo soy fan de los bastidores, pero cuando voy a bordar hacer otro tipo de bordados. Cuando hago bordado sobre punto, pues sinceramente no lo utilizo. ¿Por qué? A mí personalmente me gusta ver cómo va quedando la tensión del bordado que voy haciendo directamente ya. O sea, no quiero luego sorpresas. Es decir, si yo coloco el bastidor en este tejido
y empiezo a estirar para tensionarlo y que esto esté como durito. Cuando yo borde, termine y quite mi prenda del bastidor, seguramente haga un poco frrrum, o sea, se quede así como todo dado de sí, etc., ¿no? Entonces, no suelo utilizar esto. Tendría que ser un punto muy recio, como muy tupido, con entretela y por zonas pequeñitas, ¿no? Con un bastidor chiquitito, borde esto, lo quito, lo pongo, pero no utilizaría un bastidor o tambor, como mucha gente lo llama también, grande y pondría en mi jersey todo estirado, porque luego eso se va a ceder, o sea, no va a dar un resultado óptimo en cuanto a tensiones de la prenda base y de los hilos, ¿vale? De las lanas que hemos puesto. Entonces, todo esto que tengo aquí, esto lo he bordado sin bastidor y sin entretela, ¿vale? Este sin entretela y ahora el que os voy a enseñar después con entretela, ¿vale? ¿Lo que queréis probar en el bastidor? Pues fenomenal, pero ya os aconsejo que si es una prenda que bailotea mucho, como esta, que tiene mucha caída y mucho peso, ¿vale? Esto no se puede meter en un bastidor así tal cual porque se te va a deformar. Un paño a lo mejor, no sé si tú lo has utilizado al final en el abrigo, bueno, como es un abrigo montado lo que tú has hecho, no sé si No has he podido podido meterlo, meterlo, si ya era una claro, manga, no lo he podido meter. claro, Pero por eso también, como iba a hacer unas flores sumamente sencillas, tampoco te permite, no tampoco es lo necesario. necesitas. O sea, el bastidor te resulta muy práctico, tienes que hacer una cosa súper exquisita y Delicada, súper y tal, delicada, y eso sí, eso ¿sabes? es, Pero para una decoración como lo que hemos hecho de la Ana y perfecto. tal, y Yo yo hay tampoco lo he cosas, hay usado. ropa que decoro que tal, que me gusta, vestidos que he bordado, el vestido le tenía hecho ya. O Ujú. sea, le tenía hecho, porque me gusta, no tengo la capacidad de ver, decorar la tela y luego Sí, cortar y coser. bueno, todo se andará, todo se andará. Entonces, pues digo, mira, cuando tenga el vestido hecho, ya digo yo dónde Claro, quiero el corazón mexicano que me he hecho el sí, hilo, ¿no? y ya puedes montarlo si quieres Claro, que use una manga y claro. cosas. Muy bien. Bueno, pues bien, entonces estamos más o menos de acuerdo. Otra cosa importante a la hora de transferir el dibujo son los rotuladores. Entonces, si vamos a pasar el dibujo a la entretela o si vamos a pintar directamente sobre la prenda, los suyos son rotuladores o marcadores que sean provisionales, así que luego se quiten, ¿vale? Que desaparezcan o bien con el secador, o bien con la fricción, o bien con el planchado, ¿de acuerdo? Porque además podemos ir pintando la prenda y de repente cambio de opinión y quiero borrar, ya no me gusta ese dibujo ahí, pues le doy un planchadito, desaparece ese dibujo y lo dibujo en otro lado, ¿vale? Y bueno, más que nada porque ya no solamente para cambiar el dibujo, sino porque luego, una vez que has hecho el bordado, pues lo suyo es que quede la prenda limpia, no tenga restos de ninguna tinta, ¿no? Y que luego cuando lo laves, pues no vaya esa tinta a teñir incluso la lana con la que has bordado, ¿vale? Entonces, utilizamos esto. Si utilizas, yo no sé si has utilizado tú, por ejemplo, si es una prenda negra, también puedes utilizar una tiza, Sí, jamoncillos en lápiz, bueno, todo este tema. Y si no, a mano alzada, quiero decir, se puede bordar dejando volar tu imaginación sin tener que claro. marcar ningún dibujo. Yo lo que hago es que lo paso con el jaboncillo y luego paso señales, lo coso con un Sí, hilito blanco, con el blanco, también. Bueno, eso es casi a la antigua usanza, o sea, lo casi que grueso. hilvanar el dibujo para Y luego ganar el quitárselo. dibujo y tal, por lo menos la base, Eso es, para que no se me descompense las cosas. claro, Eso es lo que claro. hago. Muy bien, mira, pues a colación de eso voy a contar una cosa. Vamos a empezar, yo voy a empezar por los mitones, pero voy a empezar con el jersey. Fijaos, vamos a ir ya un poco viendo cada proyecto, ¿vale? Tengo aquí unas chuletillas, si me veis que miro así un poco de reojo, para que no se me, porque os quiero contar tantas cosas y luego digo, no les he contado esto y me da rabia, ¿vale? Entonces, bueno, el caso, yo creo que en los materiales está más o menos claro lo que podemos utilizar, ¿no? Bien, jersey, por ejemplo, voy a quitar esto de aquí, que son los dibujos de los mitones, luego lo vemos. Este jersey, que es de algodón, ¿vale? Bueno, tiene mucha caída y tiene unas manchas, entonces decido reciclarlo, decido tapar esas manchas, ¿vale? Yo no puedo coger, tengo una mancha aquí, otra aquí, y digo, venga, pues voy a tapar esas manchas. Y hago flor, flor y flor. No puede ser, porque eso queda sin diseño, ¿no? Queda poco armónico, queda un poco inconexo. Entonces hay que buscar también un poco el diseño para que ese bordado no sea simplemente tapar, sino que sea algo pues, estético, ¿no? Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Pues este que es verdad que tenía muchas manchas salpicadas,
tenía aquí la principal, en esta flor grande morada, ¿no? Entonces empiezo por esa, por la mancha que más me llama la atención, la que más me molesta, ¿no? Entonces ahí hago la primera flor y a partir de ahí cojo mi rotulador, ¿vale? Voy a coger uno oscuro, cojo mi rotulador y voy diseñando dónde voy a ir poniendo las flores. Entonces, normalmente si tú vas a hacer flor, pues que sea como un ramillete, ¿vale? Ramillete, y vas empezando con la parte así como más grande, más gordita, y vas haciendo flores más pequeñas hacia la siguiente mancha. Yo tenía aquí en esta flor pequeñita, tenía otra mancha, ¿vale? Claro, entonces yo digo, yo me señalo mancha, pero me lo señalo con el rotu, mancha, mancha, y tengo aquí otra que la he dejado solo dibujada en la manga, este topito que he dibujado aquí con el rotulador. ¿Lo veis? Ahí. Sí. Se ve, ¿no, Mila? Sí, Vale, sí, sí. pues entonces yo ahora sé que voy dibujando lo siguiente. Esta parte ya la he hecho, ¿no? Es como un poco degradé de tamaño, es como un gordito, flores un poco más pequeñas, más medianas, y una pequeñita, hasta la mancha que quiero, ¿no? Y cuando estoy aquí, digo, ahora tengo esta mancha aquí. Bueno, pues entonces me voy dibujando, ¿vale? En este caso, cuando nosotros hacemos flores en bordados más delicados, como los que hicimos en el curso de bordados básico, Ajá. este tipo de flores yo no me las dibujo. O sea, son la típica flor de cadeneta, que ahora haré una para las personas que no sepan Claro. hacer flor de cadeneta. Las hago igual que tú, o sea, las harás sin dibujarlas. Hombre, si es un diseño muy grande, muy elaborado, pues a lo mejor te marcas ciertas pautas, ¿no? Pero normalmente estas las haces al tuntún. Pero estas que son muy grandes y yo tengo que ir sabiendo dónde las voy a colocar, pues sí que me voy poniendo mis marcas. Entonces, ¿cómo dibujo estas flores? No me dibujo los petalitos. Lo que hago es que me dibujo una circunferencia, ¿vale? Así digo, quiero que queden todas pegaditas. Me hago una circunferencia, ¿vale? Y luego dentro me dibujo la circunferencia del centro. Y entonces ya sé más o menos desde dónde hasta dónde tiene que llegar esta flor. ¿Por qué hago esta aquí? Pues porque yo quiero ir caminando hacia esta mancha, ¿vale? Vale. También, ¿qué recomiendo? Que no me quede, si este jersey tiene costura aquí, ¿vale? En el hombro. Yo no me quedo en la costura y, ala, bordo por delante las manchas y la parte de la espalda la dejo blanca. No. Yo levanto mi jersey y voy a bordar también sobre el hombro. De hecho, voy a continuar esto por la espalda un poquito. Pero ¿veis que tengo esta flor aquí situada encima de la costura? ¿Vale? Que serán un poco las que más me cueste hacer, porque hay que intentar salvar la costura, ¿vale? Porque con la aguja gorda a veces cuesta clavar, pero al final se consigue. ¿Veis? Entonces ya va quedando una cosa más estética. Entonces yo iré caminando, iré dibujando diferentes... Esta me la dibujo. No me suelo dibujar tampoco todas. Si me dibujo, me hago esta y a lo mejor me dibujo otra y así voy viendo un poco también la distribución de color. Y otra cosa voy a decir, cuando estéis haciendo bordados sobre jersey, sobre prendas, o una falda, un abrigo, lo que sea, lo que sí recomiendo es no hacer el diseño entero. Me diseño mis flores, mis manchas, lo bordo todo y ya he acabado. No, voy bordando y me lo voy probando en el cuerpo, porque a veces este jersey sí es aquí recto con la sisa recta y demás, pero cuando yo me lo pongo, esta manga cae así. Se me cae así. Entonces, a lo mejor hay flores que se me meten por aquí y no me gusta, y ya no se ven o no sirven para nada, o me incomodan, ¿vale? Entonces, es importante que una vez que yo voy empezando a bordar, me lo pruebo. Hago otras 2 o 3 flores, me lo pruebo, porque te puedes llevar una sorpresa y lo que tú te pensabas que te iba a quedar todo por aquí, de repente se te ha metido en el pliegue del jersey, ¿vale? Eso es bastante importante a la hora de diseñar bordados sobre una prenda que ya está hecha. Ir probando la prenda, igual que cuando la estás cosiendo, ¿de acuerdo? Vale, Bueno, vale. más, ibas a decir algo porque has sacado una prenda, no sé si nos ibas a enseñar algo. De No, lo que... estaba viendo que yo hice un jersey que no, es que le he guardado porque es que no me gusta. ¿Qué es Sí, lo uno bueno que que tiene el bord? empezaste, sí, que me lo comentaste. Y, y me di cuenta y me he dado cuenta que efectivamente yo he Las acabado habías el hecho bordado salpicadas, ¿no? ahí. A Sí, ver, acabé el bordado ahí. súbelo un poquito más arriba. No, Ahí, a acabé ver. ahí, en la Eso es. costura, Bien, bueno, ¿sabes? no Y pasa entonces, nada porque tiene continuidad. Tú puedes seguir claro, continuando tu sí, bordado, ¿vale? que es lo bueno que tiene también esto, que dices, pues mira, no me gustó, cojo la tijerita, clac, clac, Y ya clac, está. clac, Eso es, porque como y son pruebo. flores. Eso. También, mira, ya que dices eso, es importante comentar que precisamente como son flores independientes unas de otras, si no estamos muy seguros del diseño o estamos mezclando hilos,
casi prefiero que remates cada pieza. Sí, Dibujo una hoja, la remato, aunque me haya sobrado un poquito y podía hacerla de al lado, pero no es que luego cambies de opinión y decidas quitar, porque sí, son bordados grandes, entonces ocupan bastante. Y a lo sí. mejor decides que esa hoja la vas a quitar porque no te ha gustado al final. Entonces, si tú, cada una es independiente y está empezada y está rematada por sí misma, la puedes quitar Claro, cuando no eso te es lo que he guste. hecho, lo voy Muy quitando y bien, tal, y eso porque es. esto se me hizo bola, ya te dije, se me hizo Sí, se te bola hizo y en esta bola. dices, Cuando ya no una labor se te hace disfrutaba, bola, se es que no quita. disfrutaba No, haciéndolo, no, no. Pues eso porque no como puedes. además era, era para, bueno, pues para reciclar, para darle otra vida a tal, pues, y ya he pensado otra cosa para hacer el jersey, porque Muy bien. además de bordar flores, he pensado, puedes bordar letras y Claro, yo he un traído aquí. mensaje. Eso es, he traído aquí un ejemplito. Ahora lo vemos. Mira, pues Ah, oye, qué qué bien bien, me vienes. Hija, parece que estamos estamos coordinados. en telepatía. Aquí tenemos una palabra, ¿vale? Porque es verdad, yo soy muy de floripondios, los que ya me conocéis, soy muy de floripondios y muy vegetal y muy cursi. Pero me encantan los bordados geométricos, me encantan los bordados de letras, de palabras, de mensajes, como tú dices, ¿vale? Pues mira, vamos a hacer, ya que no sabemos si todo el mundo sabe hacer bordado Genial. sencillo de cadeneta, vamos a hacer un bordado de cadeneta, ¿vale? Y luego ya nos metemos con Vale. los mitones y vamos a hacer eso también. Me voy a poner las gafas de cerca, que si no, no veo nada. Bueno, pues Uy, para además hacer... la cadeneta ¿Sí? gana mucho con la lana, ¿eh? Porque queda Sí, cadeneta, cadeneta. claro, porque queda cadeneta, efectivamente se ve la cadena, lo que es cada eslabón, ¿verdad? Vale, vamos Efectivamente. a enhebrar. Yo he cogido de las dos agujas que os he mostrado al principio, bueno, casi voy a coger la pequeña, sí, porque esta lana es más finita, entonces voy a coger la pequeña y así también defino un poco más la cadeneta. A ver si esta enhebra bien. Ahí, porque esta es finita. Bien, es que tiene pelito. Cuando tienen pelito se engancha un poquito más. Vale. Como esto es cadeneta, sí que voy a coger el dedal. Así doy ejemplo. Voy a terminar esta, a ver, así que me enfoque y así ya sigo yo. Voy a terminar, eso es. Esta, bueno, aquí pone home, ¿vale? Y voy a terminar esta cadeneta para luego empezar a continuación. Voy a marcar más para que veáis que se pinta perfectamente sobre la lana. Voy a marcar más esa letra porque, claro, como estos rotulados se van con la fricción, pues efectivamente se van. Entonces, si tú tienes esto pintado de hace días, pues al final acaba quitándose. Uy, Vale. ahora que me acuerdo, me voy a ir un momento porque es que yo Sí, tengo unas letras bordadas sí, porque me he hecho etiquetas para mi ropa. Y sí. Ay, muy y bien, me he pues hecho las ala, etiquetas con mi logo bordaico. pues Voy a ala, por vete a ello, por voy a ellas. por ello. Vale. Vale, pues yo sigo aquí explicando, ¿vale? La cadeneta. Voy a terminar esta, que la cadeneta se termina dando una puntada por fuera del último eslabón que hayáis hecho, ¿vale? Bien, entonces, ahí. ¿Por qué la termino? Porque yo ahora tengo que empezar esta curva que tengo aquí de esta M. Entonces, ¿cómo empezaré la cadeneta? Desde abajo, ¿vale? Intentando siempre clavar en la mitad de uno de los bucles con los que vayamos a enlazar, ¿vale? Ahí. Entonces, voy a girar para ir clavando siempre. Tengo que trabajar mirando hacia mí, ¿vale? Y así para no pinchar al compañero que tenga al lado. Entonces, la cadeneta es muy sencilla porque la cadeneta nace desde abajo. Yo dejo como esta especie de bucle a la izquierda, si sois zurdos, hacia la derecha, ¿vale? Y entonces voy a volver a clavar con la aguja desde arriba, desde la parte de arriba del tejido, clavo y saco. Es decir, no recojo la aguja por debajo. Clavo y saco. Y voy a dejar esta hebra por debajo de la aguja. Y ya tendría ahí mi primer bucle. ¿Veis? Ahí estaría el bucle de cadeneta. Cuando hacemos bordado sobre punto, no podemos tirar mucho, porque el bordado es blandito. Si yo tiro mucho, se me frunce la lana, se me frunce el tejido. Entonces son bordados como blandos, ¿vale? Siguiente punto de cadeneta. Haría lo mismo. Coloco la lana, clavo dentro del bucle anterior, avanzo, más o menos avanzo lo mismo que en el anterior bucle, dejo la hebra por debajo de la aguja, ahí, y ya tendría mi siguiente bucle, ¿vale? Ahora viene una pequeña curva, entonces cuando yo tengo que hacer curvas con la cadeneta, también con otras puntadas, con tallo y demás, tengo que intentar hacer las puntadas más pequeñitas, porque si yo hago una puntada muy grande me va a quedar como picuda, ¿vale? Entonces intento hacer una puntada pequeñita, ahí como medio torcida, un poco escorada, para hacer esa esquina, ¿vale? Ahí. Y ahora hago bucle otra vez, clavo dentro del anterior y yo voy siguiendo mi dibujito. Y otra vez.
entra la aguja, sale y la hebra por debajo. Estaba diciendo Mila que cuando bordamos sobre punto, que tenemos que hacer los bordados sin tensión. A ver, nunca se tensa Claro. en cualquier tipo de bordado, pero en los de punto menos todavía, porque claro, si no, no luce la lana y además podemos fruncir la parte de abajo, ¿no? En este caso, como es un punto, hice una especie de prueba de cuerpo, lo hice en chiquitito con nudo, con punto de arroz, pues ha quedado bastante tupido. Pero ahora en este, que luego vais a ver este, que tiene mucha caída, pues lo podría fruncir perfectamente si tiro mucho. Pues así, esta sería la cadeneta, ¿vale? No tiene mucho misterio. Es ir clavando en el bucle anterior, vamos avanzando, ahí, y así todo el rato, ¿vale? Pues yo les recomiendo a las que quieran empezar que empiecen Sí, mira, pues yo voy terminando simplemente mientras tú cuentas eso. haciendo cositas con la cadeneta. O sea, la cadeneta es lo más sencillo que hay, pero o sea, te da muchísimas posibilidades. Puedes hacer flores, letras, dibujos abstractos, Rellenos, locura, puedes rellenar, porque la cadeneta no solamente rellenar. es para lineal. Empezar de verdad, o sea, empezáis con una cadeneta y ya veréis cómo luego dices, ¿Dónde pues mira, acabas? Acaba llenando toda la casa de a- cadenetas, acabas haciendo la grana. bordando las sillas, Sí, todo sí, de no, es cadeneta. verdad. Es que además, bueno, como no es una cosa que tenga que pensar mucho, Es bueno, puedes verdad, estar viendo hasta es muy Juego de relajante, Tronos. es muy Sí, relajante, es verdad, eso es. Bueno, sí, el no bordado van a da iniciarse. para ver Mm, películas, series, escuchar música, lo que Sí, queráis. Bueno, sí. pues ese sería, tampoco quiero aquí que se nos va el tiempo con lo mismo todo el rato. ¿Veis? Este sería mi, uy, a ver, así. Me faltaría la E, que la estoy haciendo ahí, ¿vale? Pero que con un bordado sencillo y Mira, lineal se puede este conseguir. es mi logo en mi pantalón vaquero, A ver, que bordado. me quito la... Ah, mira, muy bien. Pone Mila James. ¿Lo has hecho con cadeneta o con punto de tallo? No, es con punto de tallo. Ah, vale, vale, vale. Espera, Que me había parecido, pero qué bonito, ¿no? Mila Jeans, anda, mira ella, qué curiosa. es que esos son unos vaqueros, mirad, que he bordado esas flores de cadeneta que hace Charo en el bajo del pantalón. Ah, sí, mira qué bien. ¿Hayas utilizado lana o has utilizado como perlé de algodón Lana, gordito? Es lana, lana. lana. Vale, muy bien. Entonces, ¿Y has hecho festón luego por fuera? Muy bien, pues te ha quedado muy apañado, muy bonito. y esa es la vuelta del pantalón. Muy bien. Fíjate, Vale, también das un toque distinto a ese pantalón pues sí. para primavera Cuando y me aburra, pues hago claro, otra. efectivamente. Bueno, vamos a contar ahora el tema de las entretelas con lo de los mitones, ¿vale? Fijaos, Vale, es importante antes de empezar a bordar, cuando vamos a bordar dos prendas que son iguales, ¿vale? Porque claro, si queremos que sean iguales, que no tiene por qué ser iguales, yo puedo querer bordar un mitón con un tipo de flor y en este poner algo que tenga que ver con el otro mitón, pero que no sea igual, no tienen por qué ser simétricos, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicarlo en el caso de que queramos que tengan las mismas flores puestas en el mismo sitio, ¿vale? Pues para esto yo tengo que tener los dibujos, ¿vale? Pero tengo que tener los dibujos, a ver, voy a quitar esto así, tengo que tener los dibujos, a ver, que se me va, ahí. Simétricos, es decir, tengo que tener pues, el positivo y el negativo, ¿no? Entonces, yo hago mi diseño de flores, pero luego tengo que tener la otra mano que está hacia el otro lado, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí una flor morada, pues esta flor morada tiene que quedar en este lado, en este mitón, ahí. La flor blanca va a quedar aquí, la flor morada, ah, ¿vale? Es decir, claro. tengo que ir haciendo la simetría, es Un decir, no que esta flor espejo. morada me quede en este lado y en este lado me quede más cerca del dedito, ¿vale? Tiene que ser que estudiemos bien si vamos a hacer dos prendas iguales, ¿de acuerdo? Vale, vale. Entonces, para eso, y como es un diseño ya pequeñito y que yo tengo claro desde el principio, sí voy a utilizar la entretela soluble, ¿vale? Aquí la he puesto con alfileres. Bueno, entonces, el dibujo, aquí está, veis que están uno hacia un lado y otro hacia el otro, ¿vale? Entonces, cogeré dos trozos distintos de entretela y las calcaré estos dibujos y lo pondré encima de los mitones. Entonces aquí tenemos un mitón hecho completamente y un mitón que no tiene nada. Entonces, lo que yo quería enseñar y dar un poco aquí importancia es el tema también del diseño de los colores de los rotuladores. Como yo tengo rotuladores de colores, pues me voy pintando cuando lo calco ya con el color que es cada flor.
bueno, como no tenía blanco, pues, y además la entretela es blanca y no se iba a ver, las partes de las florecitas blancas las he puesto en azul aquí, ¿vale? Entonces tenemos las flores moradas con rotulador morado y las flores rosas con el rotulador rosa. Y así no hay equívoco. Así no tengo que estar todo el rato, mientras yo estoy bordando no tengo que estar mirando la muestra, sino que yo ya tengo aquí mis colores marcados y no me mareo mirando uno y mirando otro, ¿de acuerdo? Entonces, veis que lo tengo con alfileres, pero lo suyo es que paséis un hilván, ¿vale? Tenéis que pasar un hilo de hilvanar simplemente para sujetar esta entretela, ¿vale? Todo alrededor. Podéis decir, ¿y por qué ha cogido tanto trozo de entretela si solamente necesito estas flores? Bueno, pues yo cojo entretela porque así tengo el patrón marcado, esta es la parte del dedo, ¿vale? Me lo voy a poner para que lo veáis cómo queda, así, ¿veis? Ahí, es que chulo queda. Además son unos mitones que esto los ha tejido mi hermana, que es una avezada tejedora, y ya no nos los poníamos, o sea, nos son así como más aburridos, entonces decidimos hacer el bordado. Entonces, yo sé, si yo recorto un trozo de entretela así grandecito, que me encaja justo aquí, sé exactamente dónde situar la flor. Si yo cojo solamente la entretela, que va por aprovechar entretela, ¿no? Y recorta solamente las flores, ¿dónde las coloco? Entonces no sé exactamente si me va a quedar igual que el otro. Entonces, si yo lo marco con el patrón, es decir, con el ancho de mi mitón, lo coloco justo en el momento exacto que está aquí, ¿vale? En el mismo sitio, no en el momento, ¿vale? En el mismo sitio y me quedan exactamente iguales, pero simétricos, ¿vale? Ahí se ve claramente. ¿Lo entiendes? Sí. Muy bien. Entonces, a tener en cuenta a la hora de bordar un mitón, que es una pieza cerrada y estrechita, bueno, pues va a ser un poquito más complicado. Simplemente cuando metáis la aguja, intentamos siempre hacer puntadas que sean de entrada y salida, por arriba, es decir, pues ese tipo de flores, ¿no? Que son flores de cadeneta y va todo un poco por arriba y cuando entra la puntada sale en la misma puntada, como la cadeneta que acabamos de hacer en la palabra que hemos hecho, ¿vale? Es decir, intento no hacer, a ver, los nudos franceses que he hecho aquí, que ahora voy a hacer uno también cuando haga el jersey amarillo, sí que son un poco más complicados porque son de recoger la aguja por debajo y tal, pero bueno, te vas acostumbrando poco a poco, ¿vale? Es mejor que lo hagáis primero siempre en prendas más abiertas que podéis meter perfectamente la mano, pero que sepáis que se puede hacer perfectamente en prendas cerraditas y queda fenomenal, ¿vale? Bueno, pues este sería el tema de los mitones, que es importante eso, la entretela y marcar los colores, tener nuestra guía, ¿vale? Y bueno, antes de hacer voy a enseñarse también, mirad, he empezado aquí un cuello, que también es así como muy soso, esos que son de vuelta, que es como un tubo sin más, y lo que he hecho ha sido empezar a hacer como una ristra de hojas de guipur, que me parece que tú has hecho lo mismo en la boinita, ¿puede ser? Las hojitas de guipur. Sí, Pues sí. enséñanosla, que tengo Me la voy a curiosidad. poner y todo, ¿eh? Póntela, Mila. Si nos da tiempo, hacemos también una demo de las hojas de guipur. Mira qué chulas las hojas de guipur. Pues te han quedado fenomenal. Muy A ver, guapa. es que si no me pongo las gafas no me veo yo. Ahí, ahí. ¿Lo veis bien? Te ha quedado muy bien. ¿Ves esa gorrita que a lo mejor, pues bueno, más sosilla y tal? Pues con Sí, esas flores te queda me ha muy, quedado muy más estupendo. graciosillo. Muy bien. Me gusta mucho cómo te queda. Además, son bastante grandecitas. Y fíjate, Sí. esa técnica lo que tiene es que, aunque sí que es verdad que necesitas un ratito de estar haciéndolas, pero pues eso, con 6, 7 petalitos te cunde mucho y te rellena mucho espacio, ¿verdad? Enseguida Sí, sí, te luce. Muy bien. sí. Pues esa a ver si nos va a dar tiempo a hacerla ahora después, ¿vale? Vamos a Vale. enseñar el tema del jersey. Pues el tema del jersey, fijaos, ya hemos dicho un poco, pues eso, todo lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que marcar el diseño, ir probándonos la prenda y ir llegando un poco a completar todas esas manchas que tenemos, ¿no? Y ir alcanzando ese diseño. Vamos a hacer una flor aquí para que todos lo puedan ver. Vamos a coger la lana morada, porque yo creo que esta es la que me viene bien ahora, porque como tengo verdes, he utilizado como unos 5 colores. No los he traído todos, me parece, no. Me falta este. Bueno, pues vamos a hacer el pétalo morado. En este tipo de flores, yo lo que sí recomiendo es que empecemos primero por el tema de los pétalos, ¿vale? No que empecemos por el centro, porque el centro nos tapa luego todos los comienzos de cada puntada de cadeneta. Como pueden quedar así un poco más torcidos porque es una buena circunferencia,
si perdemos un poco la perspectiva de dónde comienzan, luego los nudos franceses del centro nos va a tapar y nos va a disimular y va a quedar mucho más terminada la flor. Porque si además yo empiezo por los nudos franceses del centro, cuando empiezo a hacer los pétalos, seguramente me va a estropear algún nudo, se me va a clavar. ¿Vale? Entonces, primero hago cadenetas de pétalos y después los nudos franceses del centro. Vale, vamos a coger la aguja más gordita, vamos a enhebrar. A ver. Es que los nudos franceses Sí. te sacan de muchos... Los nudos franceses nos tienen enamoradas a todas. Sí, porque te sacan de muchos apuros. Hay muchas flores que mejoran, o sea, que mejoran con el nudo francés. Le das un punto de nudo francés y ya parece una flor. Es verdad. Y algunas veces los haces y parece un círculo simplemente. Efectivamente, efectivamente. Oye, vamos a recordar un poco cómo se hacía el tema del nudo este de comienzo, que es el nudo muy sencillo, este nudo que enseñan también mucho las profesoras de patchwork, que es que colocamos, una vez que ya está enhebrada la aguja, colocamos la lana sobre la aguja, sujetamos con una de las manos y con la otra vamos a enrollar como 2 o 3 veces. Yo aquí en los bordados sobre punto sí que recomiendo que sea varias veces, que sea un nudo gordito, ¿vale? Ya sabemos que con ciertos bordados más sofisticados, más especiales, más delicados, no se hacen nudos en muchas puntadas, ¿no? O se deja un poco ahí, bueno, hay otro tipo de comienzo, ¿vale? Para bordar. Pero aquí con las lanas sí os recomiendo que hagáis nudos porque, bueno, pues como es un tejido mucho más abierto, lo que es la base para bordar, se nos puede escapar, ¿vale? Bueno, pues pasamos el enrollado hasta el final, ¿vale? Y ahí sería nuestro nudo, a ver si se ve, ahí quedaría nuestro nudito en la puntita, ¿vale? Entonces, pues allá vamos. Antes creo que no he contado una cosa sobre la entretela. Cuando nosotros utilizamos entretela soluble, ya he dicho que era para dibujar, lo ponemos sobre la pieza y ya sabemos por dónde tenemos, es la guía del dibujo, ¿no? Y además nos da un poquito de estabilidad. Vale, pero si por ejemplo yo quiero tener el dibujo aquí, lo tengo aquí en el jersey, en la parte del derecho, sobre la que voy a bordar, pero sí que quiero un poquito de estabilidad, podemos poner entretela de la de arrancar, por ejemplo, la de soluble también puede ser, pero yo casi que en este caso pondría la de arrancar debajo del jersey, ¿vale? Pondría el trocito ahí, me daría un poquito más de estabilidad a la hora de bordar y ya está. Y luego la recortaría o incluso si es una entretela que queremos dejar, porque hay muchas sudaderas, sobre todo de los bordados que se hacen a máquina, que cuando los lavamos tal vemos que tienen detrás esa entretela, ¿verdad? De soporte que a veces se arranca, unas veces va desapareciendo, otras veces no desaparece. Bueno, pues eso es un poco la entretela, la función de la entretela, ¿vale? A ver, ¿cómo se empezaría la flor de cadeneta? Y además así grandecita. Bueno, pues como ya hemos visto cómo se hace la cadeneta, yo parto Una contigo, ¿vale? Sí. Ah, sí, claro, ponte conmigo, perfecto. Venga, vamos a ello. ¿Tienes enhebrado ya y todo? Sí, es que sabes lo que pasa, que como mi abrigo está hecho, lo voy a hacer en una manga, yo para que voy a meter el cabo, así lo voy a sacar. Perfecto, los metes ya por el dobladillo, eso es. Pues fenomenal. ¿Vale? Eso, mira, es un apunte importante. Si tenéis ya la prenda hecha y bueno, es un jersey que puedas meter la mano, lo que dice Mila, intento aprovechar los dobladillos de las prendas para meter los nudos, etc. ¿Vale? Muy bien, los bajos, bueno. Pues bueno, partimos desde abajo, ¿vale? Entonces, a ver, ahí. Partimos de abajo y me voy a ir a la circunferencia pequeña. Entonces, puedo empezar en uno de los agujeros que tengo del tejido o si me veo muy flojo, voy a atravesar pues cualquier lado que yo quiera atravesar. Pero siempre teniendo cuidado de no romper mi tejido, mi jersey, ¿vale? Bueno, pues sigo tirando hasta que se topa con el nudo. Y ahora, lo que hemos hecho antes, coloco mi bucle de cadeneta y voy a volver a clavar donde he empezado la cadeneta y voy, que es la circunferencia del centro, y voy hacia la circunferencia de fuera, hacia la grande. ¿Lo ves? Sí, ¿no? Sí, vas de arriba a abajo, es que se me había olvidado ese detalle. Yo de arriba a abajo. Vale. Yo siempre voy desde, a ver, tú puedes hacer, tú dices hacer la cadeneta desde la circunferencia de fuera hacia la de dentro, pero entonces no te va a quedar flor por aquí, te va a quedar... bueno, la puntita de la flor te va a quedar en el otro sentido, te va a quedar como una flor más en punta, o sea, las hojas van a ser puntas más que redonditas. Lo puedes hacer, pero es otro tipo de flor. Es otro tipo de flor, ¿vale? Te va a quedar de otra forma.
Me ¿vale? queda de otra forma. Efectivamente, Eso es. me quedaban diferentes a ti y es por eso. Ah, pues es por eso, que en vez de clavas al revés, ¿no? Vale. Bueno, pues yo clavo desde el centro de la flor hacia afuera, ¿vale? Vale. Circunferencia de dentro hacia circunferencia de fuera. Bien. Paso la lana por debajo de la aguja y fijaos, lo que hemos dicho antes de las tensiones. Yo me paro ahí ya. Yo no puedo ahora pegar un frunce porque tengo que respetar la distancia que hay desde esta circunferencia a la circunferencia de fuera. Entonces ahí está mi lana. No puedo dar ningún tirón más, ¿vale? Y termino este pétalo. ¿Cómo lo termino? Pues pinchando por fuera de la cadeneta, ¿vale? Y así este pétalo ya está hecho. Siguiente pétalo. Pues me muevo un poquito. Cuando empecéis la flor, tenéis que tener en cuenta no pillar el nudo de comienzo de labor, ¿vale? Porque se os puede hacer un guirigay ahí detrás. ¿Vale? Bien, Vale. hago mi cadeneta, la coloco, no es como que la presentas y ahora vuelvo a hacer lo mismo, ahí. A veces tendréis que dar pequeños tironcillos, pero siempre controlando la tensión y que no me pase, ¿vale? Ahí. Y Pues me quedan bastante más redonditas así, ¿eh? oye, como esto creo que es bastante fácil, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algo. Si no, yo sigo. Y si no, ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Madre mía, ya nos ha pasado el ratillo este. Es que lo que Rápido, hablamos, Charo, de verdad, lo ¿eh? que hablamos. Madre mía. Pues mira, esto seguiría así. Si no hay preguntas, voy a hacer un nudo francés y nos despedimos. Claro, te preguntan Sí. por la marca de los rotuladores. Bueno, pues estos rotos que tengo yo aquí son los Friction, pero que vale cualquiera, ¿vale? Uy, he cogido justo el más clarito, mira. Esos son los Friction Colors, ¿vale? Los hay, estos son de Pilot o Pilot, ¿vale? Antes Pilot tenía solamente el rojo, el azul y el negro, y ahora ha sacado todos estos colores que son una maravilla. Sí que es cierto que pintan clarito, ¿vale? No son unos rotuladores que pintan muchísimo, pero vamos, yo lo que he trabajado con ellos estoy encantada, porque es que puedes hacer el diseño directamente sobre la tela. No hace falta que estés yendo a una carta de color, a mirar, tal. Pues eso, son Friction de Pilot. Voy a terminar esta cadena, voy a hacer un nudo mientras sale alguna preguntilla más. Si te piden Ahí. que cómo se hace la cadeneta, que si lo podrías repetir. Sí, la lineal, bueno, pues voy a hacer aquí, no sé hacerlo, pues mira, lo voy a hacer aquí otra vez, ¿vale? A ver. Pinchamos desde abajo, ¿vale? Desde abajo y sacamos hacia arriba. Y ahora yo coloco mi bucle hacia mí, es como si hiciera una especie de bucle. Tampoco hace falta hacerlo, es un poco para que veáis más o menos la dirección que va a tener esto. Y vuelvo a clavar en el punto de partida donde empezó la cadeneta y vuelvo a sacar donde quiero que finalice ese punto de cadeneta. O sea, desde abajo a arriba saco mi lana, coloco la hebra, vuelvo a clavar en el punto de comienzo y voy al punto de final de la cadeneta. Paso, que esto es lo importante para que salga, la lana por debajo de la aguja, tiro y ahora, para acabar este pétalo, tengo que pinchar fuera de la cadeneta que estoy haciendo. Fuera, ahí. Y ya sería la cadeneta. Si por el contrario lo que quiero es seguir haciendo una cadeneta lineal, que no voy a hacer pétalo, que voy rematando cada uno, lo que tienes que ir haciendo es, vamos a enhebrar esta, ir pinchando, enlazando los bucles. Cada bucle que hagas enlazado con el anterior, es decir, estoy aquí y el siguiente bucle lo clavo en el bucle que he hecho antes. O sea, mi punto de partida de este bucle que voy a hacer es el bucle anterior. Tengo que pinchar justo en el agujerito dentro, ¿vale? Y ya avanzaría lo que quiero. Lo que tenéis que tener muy en cuenta en la cadeneta es que pasa siempre el hilo por debajo de la aguja y además lo que yo voy avanzando cada vez tiene que ser más o menos de la misma distancia, porque si no te queda una cadeneta un poquito mareona, ¿no? O sea, unas puntadas más grandes, otras más Mariona. pequeñas, un poquito, sí, mareona. ¿Vale? Más preguntitas.
¿El punto se borda siempre por el derecho de la prenda o tejido o también cabría la posibilidad de hacerlo por el revés? Yo siempre bordo por el derecho, nunca he hecho un bordado por el revés. No sé si tú, Mila, lo has hecho alguna vez. Lo No, bordo no. siempre por el derecho porque además yo voy viendo el resultado final. Si no, algún bordado por el revés, se me ocurre que bordados por el revés solamente podría ser en el caso de la punch needle, o sea, de la aguja mágica que puedes ir haciendo, vas haciendo un bordado y el resultado es el que te sale por el otro lado. También en el caso de la cantan, de la aguja cantan que hacemos, pero para ya el bordado de alta costura, ¿verdad, Mila? Que Sí. esa sí que a lo mejor tienes la opción de bordar por arriba y vas colocando las lentejuelas por debajo, por ejemplo. Pero así con este tipo de bordados no hago yo nada que sea por el revés. No. Más cositas. Te piden que enseñes el patrón del guante a la cámara. Sí, el patrón del guante. Vale. El patrón del guante, este. A ver. Aquí. A ver si se ve bien así. Yo he dibujado, primero dibujé lo que es el guante, lo he puesto encima del folio tal cual, porque como el guante ya fue tejido primero, lo coloqué el guante directamente así, encima de mi folio, le pasé el lápiz alrededor y después, una vez he dibujado también las franjas de color que tiene el guante para saber dónde quiero colocar yo mi ramillete de flores, ¿vale? Una vez que yo lo he colocado, yo siempre recomiendo, si por ejemplo yo tengo una franjita ahí de color, intentamos siempre, veis aquí arriba, que el bordado como que se monte un poquito encima, que no sea una cosa como muy encorsetada, sino que, pues eso, que se coma un poquito la hoja, esa franja, para, no sé, para romper un poco, ¿no? Algo así que llame más la atención. Y luego directamente pues he dado la vuelta al folio y este lo he calcado al revés. Me lo calco en una mesa de luz, me lo calco en la ventana y luego ya directamente lo calco desde este folio, lo calco a la entretela, que se calca, porque las entretelas son tan finitas que se calca perfectamente. ¿Veis? No haría falta ni mesa de luz, que así directamente sobre esta luz lo vemos perfectamente. Y ya una vez que lo he hecho así en la entretela, lo recorto y lo pongo en el guantecito. ¿Bien? Quiero hacer un nudo, no me quiero ir sin hacer un nudo francés. Sí, te Sí. están preguntando que si habías hecho el nudo francés. No, voy a ello. Vamos a por ello. A ver, que lo voy a hacer, aunque no sea... Mirad, lo voy a hacer aquí, porque como quiero hacerlo en una lana que se vea más y no quiero hacerlo ahí con este, quiero hacerlo con esta lana. A ver si tengo aquí el cabo que salga para que se vea. Ay, ya no voy a encontrar el cabo con las prisas. Ah, sí, aquí está. Fijaos, con este trocito me vale. Vamos a coger el nudo francés. El nudo francés, cuando se hace una labor más delicada, con un enrollado valdría, ¿vale? Pero yo voy a haceros aquí, como es lana, estos que he hecho en el jersey, los he hecho dobles, ¿vale? Bueno, y con el nudo francés vamos a acabar porque ya se nos acaba el tiempo. No me lo puedo creer. Mila, vete poniéndote el abrigo para enseñárnoslo. ¡Ay, sí, el abrigo, es verdad! Voy a Espera. hacer aquí un nudo francés, chicos y chicas, desde abajo, ¿vale? El nudo francés, ya os digo que si lo estáis haciendo en un tejido sencillito, que no es en lana, es ideal para hacerlo con el bastidor, ¿vale? Bueno, fijaos, salgo la aguja desde abajo, ¿vale? Y estoy aquí arriba. Bien, pues ahora voy a soltar el tejido, ¿vale? Para que lo veáis. Cojo con la mano izquierda mi lana, ¿vale? Pues yo soy, mira qué mono el abrigo de Mila. Ahí está luciéndolo ella, como nadie. Y ahora cojo la aguja y vamos a hacer 2 enrollados sobre la aguja. Me da igual que lo hagáis hacia la derecha o hacia la izquierda, o por arriba o por abajo. Y hacemos este gesto. Un enrollado y otro enrollado, ¿vale? Y me voy a pinchar el punto de comienzo ahí donde he empezado. Si veis con la mano izquierda no suelto la hebra, ¿lo veis que no lo suelto? Porque si no se me enrollaría lo que acabo de hacer. Bueno, pues sigo metiendo la aguja y no suelto la hebra. Recojo mi aguja por debajo, veis que sigo sujetando y cuando ya no pueda más, a ver, me quito para que lo veáis, cuando ya no pueda más, suelto. Y ahí estaría mi nudo francés, que es una pelotilla, es como un garbancito. Ahí. Cosa más tonta y lo mono que Cosa queda. más tonta y lo que luce. Y lo mono Porque que queda. lo bueno del nudo francés es que luego, claro, con estas lanas que son más gorditas, fijaos en los nudos franceses que tengo aquí en las moradas, que es que llenan muchísimo. Y también, ¿te acuerdas lo que dijimos, Mila? Importante cuando hagamos diseños de flores que no sean, pues eso, flores
desperdigadas por ahí, Sí. sino que sean conectadas, que hagan como una serpiente, que hagan como una culebrilla. Claro, por eso en mi jersey no ha quedado bien, porque no Pero tiene eso el rollo de conjunto. Pero eso lo vas a rellenar. Oye, Claro. que me ha El encantado abrigo. tenerte, Mila. Me encanta el abrigo y espero verlo en persona en algún momento. ¿Vale? Quería daros las gracias a Mila y a todos los que Gracias a han estado todos. en el curso y que bueno, que veis que esto de los cursos online funciona y nosotros estamos encantados de teneros, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Mila. Adiós Hasta a luego, todos. Chel. Adiós.